parecerá un poco tal vez que me voy zigzagueando con las preguntas, pero en el fondo creo que sí tiene mucha conexión. Regresando a la seducción, estos personajes que están en el margen, como ya decíamos, de cierta forma, también conviven o se acercan a través de los márgenes. Es decir, porque a pesar de que los dos protagonistas tienen una relación estrecha, sigue siendo extraña, ¿no? Es decir, siguen siendo extraños que parece que se necesitan y por eso se ven obligados a estar cerca, pero los momentos en los que paradójicamente están más honesta o humanamente cercano, por así decirlo, son en momentos que no parecerían como los momentos típicos que imaginamos de cercanía con el amor, con la solidaridad y con estas cosas que ya había dicho, ¿no? Sino que se acercan de otra forma, se acercan a través de la violencia, quizá no entre ellos, pero en contextos de violencia, ¿no? Esta solidaridad, este acercamiento aparece en estos momentos. Entonces, un poco para englobar la idea de lo que me parece hay en tu obra, es que esta llamada ética de la crueldad es una forma, paradójicamente, aunque no lo pensemos, no de alejarnos, no de destruirnos, sino de acercarnos, ¿no? Sí, sí, es así. Y yo creo que lo que les acerca es eso de lo que no hemos hablado todavía y que sin embargo está tan presente en el libro, que es la seducción. El título de la seducción tiene un sentido. Les había dicho que no es un libro sobre asuntos amorosos ni sobre asuntos eróticos y sin embargo la seducción existe en muchos ámbitos de la vida. Estamos acostumbrados a hablar del concepto de la seducción del poder, por ejemplo, ¿no? De la seducción también de la violencia. Yo creo que lo que une a los personajes es esa capacidad de seducción que al principio parece que ejerce uno sobre el otro y luego nos vamos dando cuenta de que las cosas no son así, que las relaciones de poder no siempre son tan claras como puede parecer a simple vista y que la seducción funciona porque necesitamos la aceptación, la admiración, el entusiasmo, la aprobación de los demás, porque cuando nos sentimos seductores es porque nos estamos viendo en los ojos de aquel o aquella a quien estamos seduciendo. Y entonces ese es el juego que se establece entre los dos personajes. Lo que pasa es que esa seducción, como digo, no tiene componente erótico o solo en un determinado momento del libro, sino que tiene que ver con otras cosas un poco más oscuras, digamos. Así es, porque quizá nuestros amigos dirán o pensarán, pues estos están hablando de violencia y de trancazos y de mentadas y esas cosas, ¿dónde está la seducción? Y efectivamente la seducción parece, y una mala crítica que me encontré por ahí, parecía que no alcanzaba a percibir eso, decía que en la novela más que seducción había manipulación, es decir, pero eso es una lectura muy simple y parece como muy superficial de la relación de los personajes, porque la seducción me parece que está presente no solamente en la relación directa entre los varios de los personajes, no solamente los protagonistas, sino la seducción que van sufriendo estos personajes a lo largo de la novela con muchas situaciones, ¿no? O sea, la seducción de la venganza, la seducción de la justicia por propia mano, la seducción de ir contra aquello que creemos que es lo establecido, lo permitido moralmente, y siempre están como tentados, ¿no? Hay momentos en los que dudan si participar en algunas cosas o no, si arriesgarse a cambiar o a vivir de una forma u otra por con tal de poder redimirse, de poder encontrarse. Entonces creo que la seducción sí es algo que está muy presente a lo largo de toda la novela y es algo que vivimos constantemente, ¿no? Es decir, como contabas, por ejemplo, el suceso en el autobús, ¿cuántos de nosotros no nos hemos visto tentados, seducidos, literalmente, a brincarnos las barreras de lo moral, de lo legalmente permitido, porque creemos que aquello que vamos a hacer con un acto ilegal o inmoral sería justo? A veces parece que lo necesitamos y no lo hacemos, ¿no? Y sí, que nuestros amigos podrán encontrar en la novela precisamente es eso, es esta seducción, este atrevimiento, estas ganas de poder vivir y de vivir intensamente, que es una forma también de estar pensando constantemente la vida, ¿no? Aquello que creemos
moralmente, legalmente válido será siempre o todo el tiempo válido. Y me parece que hay esa inyección, precisamente como lo decías al principio, de la pasión, ¿no? De buscar esta pasión por vivir. Sí, además la seducción es un concepto muy interesante porque, bueno, durante muchos años ha tenido muy mala fama, ¿no? La seducción era obra del diablo. Y la seducción siempre se nos presentaba, desde un punto de vista moral, como algo pernicioso, como algo maquiavélico, como algo dañino. Y sin embargo, yo creo que la seducción tiene algo también muy bonito. La seducción es un juego, o puede ser un juego entre dos personas que saben que están haciendo una representación, vamos a decir, teatral, de uno para el otro. Los dos lo saben y los dos juegan a la seducción. La cosa se complica cuando uno de ellos no lo sabe, cuando uno de ellos no sabe que está siendo seducido y piensa que está en otro lugar, o cuando cree estar siendo seducido, que es lo que le pasa a Ariel, al protagonista, para algo, y resulta que no. Y ahí es donde entraría la manipulación, pero que es solo una parte. Está siendo seducido para otra cosa, que el pobre solo descubrirá al final y que por supuesto no les voy a contar. Pero a mí me parece que la seducción es muy interesante porque hay muchas formas de seducción, muchas de ellas muy atractivas para cualquiera de nosotros y muchas de ellas también, que sucede lo contrario, que podrían darnos miedo. Entonces tienes una paleta muy amplia para jugar y de hecho otro crítico decía, más que la seducción, esta novela debería haberse titulado Las seducciones, porque el autor, Ovejero, está utilizando distintos tipos de seducción y es verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y hablando de la seducción y de la pasión y esas cosas, veía hace poquito que decías que si no hubieras sido español, o si te dieran a elegir, o si tuvieras que verte obligado a elegir por otra nacionalidad, serías o puertorriqueño o mexicano. ¿Hay algo que ves en nosotros seductor? ¿Te seducimos para poder otorgarte la nacionalidad? Bueno, una cosa es lo que yo quiera y otra que luego me acepten, ¿no? Sedúcenos para poder dártelo. Pero es verdad que lo escribí hace muy poco porque es verdad que cuando he estado fuera de España, aunque he vivido también mucho tiempo fuera de España, yo creo que hay dos países en los que me he sentido particularmente a gusto, particularmente acogido y también donde se ha entendido muy bien mi literatura, que son México y Puerto Rico. Los más puristas dirán que Puerto Rico no es un país, pero yo creo que en muchos sentidos sí lo es, y así que lo vamos a tomar como país también. Pero es verdad que son los dos lugares en los que me he sentido más cómodo, en los que he sentido la conexión con la gente también como más fácil, luego aparte de todo el interés, que ese sería más fuerte en México que en Puerto Rico, por su historia, por su cultura, por su diversidad cultural, paisajística, etcétera. Pero era, más que todo eso, era esa sensación de comodidad con la gente y de posibilidad de diálogo sobre mi obra. Es, ya digo, en los dos lugares que mejor me he sentido, no sé si eso me cualifica como para pedir tal cosa si alguna vez me exilio de España, que tal como están las cosas en la política española, no dudo que lo haga algún día, pero bueno, ya veremos. ¿Mexicanos en tu literatura has pensado? Mexicanos los de manera escondida en un libro que veo que está allí, que es Los Ángeles Feroces, porque aunque Los Ángeles Feroces no se sitúa en un lugar concreto, ni siquiera en un momento concreto, además en partes del libro se habla en presente, en partes se habla en pasado, es un libro que está situado en muchos lugares, lo que pasa es que los he juntado en uno, y uno de esos lugares tiene que ver con México, y de hecho uno de los protagonistas es adorador de la Santa Muerte. Entonces, en esa especie de eclecticismo cultural que hay en el libro, hay toda una serie de rasgos mexicanos y algún lector mexicano me dijo, pero yo aquí reconozco cosas que están mucho más cerca de México que de España. Y digo, pues sí, es verdad. Eso es... Perdón, y me acabo de acordar que hay un cuento, Los compañeros de viaje, que está ambientado en México, es un cuento largo y además es uno de los 3 cuentos que represento en el teatro. Es uno de los cuentos en los que
digamos, me pongo en la piel de los protagonistas, y está ambientado en las ruinas de Tulum y luego en México DF. Si no hemos terminado de convencer a los amigos que están acá presentes y no te han leído, de leerte, creo que eso es una magnífica forma de terminar de convencerlos. Es decir, la literatura de José Ovejero es particularmente mexicana, aunque decir esto de lo mexicano y la literatura mexicana es un poco muy general y muy atrevido, lo sé, pero si lo pensamos en estos términos también muy limitados de las nacionalidades en la literatura, los mexicanos nos podremos encontrar muy bien, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, en este contexto, nos podremos encontrar muy bien en la literatura de José Ovejero. Me parece que el tiempo está por ahí al límite. Podemos pasar a preguntas y respuestas. Sí, quería añadir únicamente que además en México tienen autores que se acercan muchísimo a eso que yo llamo la ética de la crueldad, como Fernanda Melchor, que resulta que ha estado aquí hace poco porque me la he encontrado esta mañana, no y lo es sabía, veracruzana. y Emiliano Monge, por ejemplo. Exacto, Antonio Ortuño también, yo creo que te interesaría. Bueno, amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a José? Por acá, por allá para pasar el micrófono. Bueno, me gana la curiosidad, ¿sí se oye? La curiosidad de saber si los personajes recuperaron esa pasión y también si en su opinión es posible recuperar la pasión por la vida, en casos así de quienes han perdido totalmente eso. Y bueno, los personajes recuperan la pasión. Digamos, en La invención del amor sí, en esta novela no me atrevería a decirlo porque el resultado es un poco más complejo y como no les puedo contar el final, no le puedo decir mucho más. Aquí si no, ya no la van a comprar. Yo creo que aquí no podemos hablar de una auténtica recuperación de la pasión. No, uno de los personajes sí, hasta que se va dando cuenta de que se está metiendo en un mundo muy distinto del que él pensaba. Pero yo sí creo que es posible recuperarla, claro que sí. Lo que pasa es que a veces exige decisiones algo drásticas y no siempre estamos dispuestos a tomarlas. ¿Alguien más? Al parecer a ustedes también quien los sedujo más fue el escritor protagónico y no el otro joven protagónico, ¿no? Se la pasaron hablando de este hombre terrible y apenas lo que dijeron de David es que es un joven y que se está iniciando. Y creo que es un perfecto contrapeso que valdría la pena que nos hablaras un poco de cómo construyes a este David. Vale la pena saber 2 o 3 cositas más de él sin vender, por supuesto, la historia, pero creo que le están escamoteando el tiempo a David. Sí, es verdad, gracias por la pregunta, que David es un personaje mucho más importante en la novela de lo que podrían pensar a lo mejor porque lo hemos dicho hasta ahora. Y lo que pasa es que es un personaje que está en segundo plano aparentemente, que está narrado aparentemente solo a través de la interpretación que hace Ariel de él, lo que Ariel cuenta. Digo supuestamente porque hay un juego que tampoco les puedo contar, pero en efecto es muy importante y tiene que ver con eso que decía antes, de que en ese juego de seducción a veces el que parece el poderoso no lo es. Y David, que es un chico tímido, que es un chico que parece que no ha roto nunca un plato, decimos en España, no se utiliza aquí esa expresión también, que sería incapaz de tomar una de esas decisiones drásticas de las que hablábamos hace un momento, es mucho más poderoso de lo que parece y está dirigiendo desde la oscuridad lo que está sucediendo en la historia, lo que están haciendo los personajes y hacia dónde se encamina todo. Y que es alguien que a través de una fe en la ficción, y eso es lo llamativo, que no tiene el escritor, está consiguiendo influir mucho más sobre la realidad que el pobre escritor que anda perdido en un mundo que no acaba de entender. Gracias. Efectivamente, también es otra cara que se nos olvidó tocar mucho, y es otra lectura que se puede hacer la novela entre la juventud y la edad adulta, ¿no? Es decir, un tema que también está presente y que le da una lectura también interesante a la novela es entrar a la vida adulta que le sucede a David
y el cuestionamiento o el enfrentarse como un hombre adulto a punto de entrar a la vejez de su contraparte, el escritor. También es una lectura muy interesante que podrán hacer, o sea, estamos buscando más argumentos para que compren la novela, aparte se la lleven firmada. Sí, o que la lean en la biblioteca, está bien también, pero que la lean. Sí, además David es muy, muy interesante también por otro motivo, porque yo creo que es un joven, que hay muchos en mi literatura, que expresa la rabia de esa generación, de la suya, que se encuentra con todos esos señores de mayor edad que han ocupado todos los sillones, digamos, y además están encantados consigo mismos. Piensan haberlo hecho todo muy bien en la vida y que estos jóvenes que no tienen nada que criticarles en realidad y que a ver si aprenden y a ver si maduran, ¿no? Entonces yo creo que hay un conflicto generacional, no solo latente, dentro de la novela, que además se da bastante en otras obras mías. Excelente. Otro argumento. ¿Alguien más que tenga una pregunta, una duda? Por acá me parece que tienen la palabra. Hola, buenas tardes. Yo no he leído nada tuyo, pero estoy seducida por comprar el libro. Pero para empezar a entender cómo escribes, ¿qué me aconsejarías? ¿Cuál libro me aconsejarías que empezara yo para conocer tu forma de escribir? Bueno, yo creo que estoy viendo qué libros tienen ahí y veo que está Los Ángeles Feroces, que no se lo recomendaría para empezar a leerme, porque es un libro más complejo, más brutal también. Entonces yo no me atrevo a recomendárselo a alguien a quien no conozco. Yo creo que es uno de mis mejores libros, pero es un libro que no recomiendo de entrada. Entonces yo le recomendaría más bien o La seducción o Mis cuentos de mundo extraño. Yo creo que por ahí puede asomarse un poco a quién soy como escritor. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Aprovechen. ¿No? Parece que no. Pero bueno, creo que entonces para concluir los invitamos a leer La seducción, es una gran novela, conocer alguna otra de las obras de José Ovejero que pueden adquirir en el puesto que está aquí a la izquierda, y también no se pierdan, si se les ocurren más preguntas, si se les quedó la curiosidad por ahí metida, esta tarde a las 5, aquí mismo en el Complejo Omega, se presenta Mundo Extraño, el libro de cuentos se presenta aquí también, y mañana a las 6 de la tarde se presenta el documental Vida y Ficción que José dirigió y que también escribió el guión él junto con su pareja Edurne. Bueno, con la escritora Edurne Portela, que también Exacto. participó desde el principio en este proyecto, y realizamos un documental. Nos metimos, también en España se dice en camisa de 11 varas, eso aquí no se dice. Aquí también. Ah, también, mira, es más fácil de lo que uno piensa. Bueno, pues si les apetece, si se les antoja, pueden venir a ver el documental mañana. Perfectísimo. Por aquí seguimos, amigos. José va a estar un ratito acá firmando libros para los que quieran. Visítenlo a él en la tarde. Vayan al resto de las actividades de la FILU 2018. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Es un Muchas gusto que gracias, nos Adán. hayan acompañado a lo muchas largo gracias. de esta transmisión. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como @telv y por nuestro streaming en www.v.mx/televisión, donde podrán consultar nuestras próximas transmisiones de la FILU 2018.